nuevamente que yo dije que dentro de lo que son las verdades también se hace teoría. Porque si usted escucha una verdad, pero usted no sabe cuáles son las teorías, entonces usted va a decir, no, espérate, yo escuché en una iglesia. Pero cuando usted me dice esta teoría, dice, oye, me está contradiciendo lo que me enseñaron. O me están contradiciendo lo que me dijeron. Entonces, nosotros cuando comparamos teoría con creencias, con especulaciones, con lo que dice la Biblia, llegamos a la conclusión de lo que realmente nos describe y nos dice la palabra del Señor. Conquistaron el reino de Babilonia, que culminó en el año 335 a.C. Recordemos que las fechas históricas son simplemente aproximaciones, no es exactitud de fecha. Sabemos que el Evangelio, por lo menos en el caso del Nuevo Testamento, el Evangelio de Santiago es el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, es el libro más antiguo. Se escribió en el 95 a.C. Mateo se escribió como en el 51 al 59. Entonces son fechas aproximadas, no son fechas exactas. O sea, porque son fechas estadísticas históricas. Lo que hay que decir que no son fechas exactas, cuando describo fecha o de alumbramiento bien. Cuando Daniel, ¿por qué hay una teoría? Porque dentro de lo que es el segundo reino, dentro de lo que es una escatología, enseña, o algunas teorías, no todas las teorías, pero algunas teorías o algunos filósofos enseñan que el segundo reino nombrado por Daniel representa al imperio de Asiria. Que fue el reino que destruyó la antigua Samaria, que fue que destruyó aproximadamente, o que tuvo vínculos con que fue la destrucción de Jericó, o sea, no fue de Jericó, fue de Nínive, la caída de Nínive y la caída de Samaria. O sea, tuvieron vínculo pero con esa caída, que fue el reino que duró reinando en el tiempo de lo que fueron cuando hubo el signo, o sea, cuando hubo la rebelión o la división de las 12 tribus de Israel, las 10 naciones del norte que representaba a Israel, y las 2 naciones del sur que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que representaba la nación de Judá, la más pequeña. Entonces, dentro de lo que fue ese periodo de tiempo, había un reino que es Siria. No te recuerdo una historia cuando creo que el rey Ben-Hadad estaba sitiando a Samaria en el tiempo del profeta Eliseo. Era el rey de Asiria. En pocas palabras, el rey de Asiria era el que tenía elocuencia, era el que tenía fluidez, o sea, era el que comandaba en ese tiempo. Entonces, dentro que esta teoría enseña que el imperio que representa Daniel capítulo 2 se asemeja o se hace referencia al gobierno de Asiria. Ahora bien, ¿por qué no es? Porque Daniel amplía cognitivamente el hecho de que después de ti se levantará un rey. Y cabe recalcar que el gobierno de los asirios no fue antes, no fue después de Nabucodonosor, fue antes. Porque Nabucodonosor destruyó el reino de Siria y entonces quedó implantado. Entonces, realmente tenemos que cuál fue el reino que sucedió al reino de Babilonia. El gobierno de los medos y de los persas, que aparece en el libro de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 6, por el rey Darío. Entonces realmente vemos lo que significa y representa. Entonces es necesario explicarlo. Entonces esta enseñanza o esta teoría se aleja mucho de la Biblia. Lo que debe entender es que si la cabeza de oro es el reino de Nabucodonosor, que es Babilonia, entonces los petros y los brazos de plata representan el reino de los medos y los persas, que conquistaron el reino de Babilonia, que culminó en el año 335. Recuerde que Daniel da su característica: después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, y después se levantará otro reino que gobernará toda la tierra. ¿Cuál es el tercer reino? Su vientre y su muro de bronce. Esto representa y significa el reino de Grecia, dirigido por Alejandro Magno. Reinó 12 años y conquistó todos los reinos de la tierra. Aquí claramente vemos cuál es su significado de su componente. Entonces, dentro de lo que abarca la Biblia, más amplicitud aparece por lo menos en los libros deuterocanónicos, mejor conocidos como apócrifos, o sea, algo que son mitos, leyendas. Más sin embargo, dentro de lo que es una balsa, esas teorías entran dentro de lo que son esos libros. O sea, aunque la Biblia no lo describe o no está canonizado, o sea, porque hay solamente 2 Biblias que amplían estos libros. La versión 300, que conoce como la versión cantera, y la Biblia católica, que se formó o que aceptaron estos libros, los libros apócrifos conocidos como deuterocanónicos, que pertenecen al segundo canon. Entonces, dentro de lo que abarca esta historia, ahí se encuentra más información para los que quieren leerlo o quieren oír. Entonces, porque ahora bien, si no describe la Biblia con explícito, lo dice la Biblia, lo asegura la Biblia, que es el gobierno de Grecia, lo dice la Biblia.
Si usted lee el libro de Daniel capítulo 8 del libro que un macho cabrio o un chivo, por decirlo de una manera, vino desde el occidente sin tocar tierra y destruyó al cordero o al cordero de dos cuernos. Y cuando hablamos de cuernos, hablamos de reyes. Recuerden que los medos y los persas estaban constituidos por dos pueblos, los medos y los persas. Entonces, cuando dicen que el cuerno, porque dicen que el carnero tenía un cuerno más grande que otro, o sea, lo que es tener que un imperio se inclinaba más que otro. Podía ser los medos y los persas, podía ser los medos o podía ser los persas. Y cuando dice que el chivo venía sin tocar piso y destruyó al cordero, al carnero, da a entender que cuando se constituyó el gobierno de Grecia por Alejandro Magno, fue el gobierno más contundente en la antigua Mesopotamia. Fue el gobierno más grande antes de Cristo que gobernó todo el mundo terráqueo, por decirlo de esa manera. Entonces aparece en la Biblia, aparece el gobierno de Grecia. El problema es que aparece simbólicamente. Mas sin embargo, que aparece simbólicamente, la Biblia da su significado. Y claramente nos dice que el chivo se estableció. Y dice que a medida que fue creciendo, se murió. Y se quebró el cuernito pequeño que tenía en medio de los ojos. Y en medio del cuerno salieron 4 cuernos más. Cuando leemos los trasfondos históricos, nos damos cuenta que cuando Alejandro Magno murió a la edad de 12 años. O sea, 12 años reinando. O sea, duró 12 años reinando. Aparentemente surgió, según una estadística, surgió de la edad de 20 años. Murió a la edad de 32 a 33 años. O sea, duró solamente 12 años y esos 12 años le bastaron para construir toda la nación de Grecia. Entonces ahí, cuando muere Alejandro Magno, se dividió el reino entre 4 generales. Entonces uno, Heliodoro, fue Antíoco Epífanes, algo no me recuerdo muy exactamente cuál, o sea, se dividió el reino en 4 partes. La misma profecía que profetizó el libro de Daniel capítulo 8 se cumple en ese pasaje. Entonces la misma Biblia lo describe, simplemente necesitamos entender su simbolismo, su significado y su comprensión. Ahora, este reino fue poderoso que abarcó todo lo que fue la área geográfica. Y este es uno de los reinos que nos enseña el libro de Daniel. Un ejemplo más claro para demostrar cuál fue su fuerza, su capacidad y su habilidad. Yo decía cuando estudiaba en el liceo, yo me hice una pregunta que se la preguntaba a los profesores, yo no me explicaba el porqué. Y con esto quiero contar lo que significa representa. Yo una vez le pregunté al profesor de inglés, no me recuerdo exactamente quién era que me daba inglés, creo que los últimos años me lo dio José, el hijo del hermano Domínguez, pero no se me acuerdo en los primeros años, no me recuerdo qué fue, yo sé los primeros años. Yo le digo al profesor, porque una de las materias que yo me disgustaba cuando entraba era el inglés. Y yo le digo al profesor y le digo, yo le voy a hacer una pregunta, profesor. ¿Por qué nosotros, siendo españoles, hispanoamericanamente, nosotros siendo un indio, nos enseñan el verbo estudio, o sea, el inglés, si nosotros ni sabemos hablar español? Escribimos, hermano, con H, escribimos explicación con C sin X, escribimos tantas cosas sin acento, sin coma. Entonces nosotros ni sabemos hablar a veces en español. ¿Y por qué nos enseñan en inglés? Usted se ha explicado una vez en la escuela el por qué le enseñan inglés, usted sí el español. ¿Por qué? Si nosotros vamos en la antigüedad, claramente vemos que el lenguaje más hablado era el griego. O sea, el lenguaje más hablado era el griego. Ahora bien, para explicarlo en la actualidad, ¿por qué se amplía el inglés en todas las constituciones o en todas las academias educativas dentro de Venezuela, Asia, Europa, África, en toda América? ¿Por qué? Por el dulce y simplemente razón que el lenguaje del inglés no se amplió por Inglaterra, que es la legislación judicial, o sea, el origen del inglés de Inglaterra. No. ¿Sabe por qué? Porque la nación suprema que predomina sobre todas las naciones es la nación de los Estados Unidos. Entonces, como la nación de Israel de Estados Unidos proclama en inglés, habla inglés, usted no puede hablar español, usted no puede hablar hindú, usted no puede hablar alemán, italiano, francés, pero usted habla inglés y se comunica con cualquiera, porque el inglés es la lengua que todo el mundo debe de saber y que todo el mundo emprende. Ahora bien, para traer a colación lo que nos quiero escribir lo siguiente: el lenguaje o el gobierno griego es una tipología o referencia en la actualidad al gobierno de Estados Unidos. Predominaba sobre todo, levantaba sanciones sobre todo el mundo, pero él nadie lo sancionaba. Entonces el lenguaje griego se implica de manera
que todos los papios, o sea, todos los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, Filemón, Tito, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, y los 27 libros del Nuevo Testamento, todos los libros sin excepción se escribieron en el lenguaje griego. Todo, ¿por qué? Porque en ese tiempo predominaba todavía la cultura asiática, predominando de la cultura griega. Ahora bien, el lenguaje, la moneda griega también se utilizaba en ese tiempo. Hoy en día, ¿cuál es la moneda que predomina? El dólar. ¿Por qué no se ha explicado que nosotros somos venezolanos? O sea, buscamos el modelo, la moneda bolívar, y en todas las naciones se predomina o se equivale siempre en la moneda del dólar. Porque la moneda es la moneda oficial en el mundo, que es el dólar. Entonces, de lo que tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos se amplía por dos sentidos, como era el gobierno de Grecia. La supremacía que predominaba era tan grande que hasta su cultura, su lenguaje y su moneda y su cultura, sus religiones se acataban a todo lo que era el reino, porque fue tan grande. Y los gobiernos romanos, aunque destruyeron a los griegos, o sea, los griegos fueron destruidos por los romanos, por todo lo que tiene que ver con eso, pero aunque abarcaban, ellos acataban su costumbre para ampliar más el tema. Entonces, vemos realmente su predominio. Ahora bien, Estados Unidos también igual de esa manera como el gobierno de Grecia, o los griegos, el gobierno de Grecia por Alejandro Magno, porque era tal la supremacía que abarcaban toda su cultura. Ahora bien, vemos que no Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no cayó en el tiempo de COVID? Cuando debía $30,000 millones, donde no tenían cómo pagarlo, una deuda suprema y supremamente grande. ¿Por qué Estados Unidos, aún siendo una potencia en armas y en economía tan grande, sigue reinando sobre todas las naciones? Por dos sencillas razones. Número uno, porque el dólar es la moneda oficial. ¿Y sabe cuál es la implantación hoy día a nivel político para destronar al gobierno de Estados Unidos? Quitar la moneda oficial, ponerle la rupia o el yuan como la moneda oficial internacional, y a quitar el dólar del estatus físico, el estatus de primero. Entonces ahí va decadencia y se va a aplicar a los Estados Unidos. Entonces así mismo se entiende el gobierno de Grecia, para que nosotros entendamos su dominio, su poder y todo su gloria. Ahora bien, el cuarto reino que aparece en el libro de Daniel, ¿qué es lo que simboliza? ¿Y qué es lo que nos representa? Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este reino es el más poderoso de los cuatro y representa el imperio romano. El hierro significa que será fuerte, y como el hierro desmenuzará y romperá las cosas, así romperá y quebrantará todo. Y los dedos y los pies en parte de barro y en parte de hierro significa que el reino será en parte fuerte y en parte débil. Vamos a tratar ya el tema de por qué será débil, o por qué identifica la palabra débil. Lo tengo una profecía del libro de Daniel. Y así como el hierro mezclado con barro significa que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se van a unir, porque el reino de los romanos caerá en el mano del gobierno del anticristo. Punto número 4. ¿Será el dragón el imperio romano? O sea, para que no quede una duda, es decir, ¿será el gobierno romano? ¿Será lo que significa? ¿Será que representa? ¿Será verdad los argumentos que estamos acotando, que estamos